Entonces, en la primera imagen que les coloqué, es un GIF y puede verse perfectamente cómo es este movimiento de desgarradura. Ahora, las zonas convergentes o de subducción. Estas suceden cuando dos placas se mueven de tal forma que una se desliza debajo de la otra. Esto ocasiona destrucción de la corteza, sismos de gran intensidad, volcanes y cordilleras costeras, como la del Pacífico, profundas trincheras oceánicas como las Marianas, orogénicos por coalición como lo que es el alpino Himalaya. Eso en cuanto a lo que son el movimiento convergente. Aquí en la ilustración es la última imagen, la de hasta abajo, que es lo de movimiento convergente. Cuando una placa se desliza por debajo de la otra. Ahora, lo que son las zonas divergentes o de expansión. Estas se provoca cuando dos placas se separan en sentido contrario, dando lugar a la salida del magma, originando nueva corteza y está caracterizada por dorsales o cordilleras oceánicas como la del Atlántico. Y el movimiento lo podemos percibir de mejor manera en lo que vendría siendo la segunda imagen. Cuando dos placas se separan, este, pues sucede este tipo de movimiento de divergencia, ¿va? Divergencia, podemos decir que pues se divide, se separa, ¿ok? Bueno, y pues hasta aquí vendríamos terminando ya lo que sería tectónica de placas. La siguiente, por favor. Y ahora entraríamos con lo que es el vulcanismo. Recuerden que debido al movimiento de lo que son las placas tectónicas, surge o se genera lo que es el vulcanismo y la sismicidad. Pero, ¿qué es el vulcanismo? El vulcanismo es el fenómeno que consiste en la emisión de magma a la superficie terrestre. Como tal, es una manifestación de la dinámica interna de la litosfera. Dinámica, recuerden, es movimiento y la litosfera, pues es la capa más superficial de la Tierra y está compuesto por rocas. Entonces, como consecuencia del movimiento continuo de las placas tectónicas, recordarán que los volcanes nacen a partir de una explosión al interior de la Tierra y lo mencionamos que en cuál capa de la Tierra se genera este proceso de la generación de magma. Y entonces, cuando explota en el interior de la Tierra, el material sale a gran temperatura y con una acumulación de gases importante. Y pues podemos verlo en el GIF que les puse. Básicamente, este fenómeno consiste en la emisión de magma a la superficie terrestre a través de grietas o fisuras provocadas por el movimiento de las placas tectónicas. Los volcanes son conductos a través de los cuales sale el magma, roca fundida y gases a altas temperaturas, procedentes del interior de la Tierra. La fuente desde donde se produce el magma se llama cámara magmática, ubicada por lo general a una profundidad mayor de 80 kilómetros. Después está lo que es la chimenea, que es el conducto interno por donde fluye el magma hasta lo que es el cráter, que es la última posición de la chimenea y del edificio que se forma por la acumulación y enfriamiento de los materiales volcánicos expulsados. La siguiente, por favor. Bien, algunos efectos que podemos ver debido a este fenómeno, eh, sobre todo, estos efectos se ven más marcados en lo que son los asentamientos humanos, pues tenemos entre ellos lo que es el envenenamiento del agua, la elevación de la toxicidad del aire y la destrucción de casas e infraestructura por la ceniza y los derrames de lava. Sin embargo, este fenómeno también es beneficioso para lo que vendría siendo los asentamientos, ya que por ejemplo, lo que vendría siendo el material volcánico ayuda a la fertilización del suelo y el potencial geotérmico, o sea, al calentamiento. Mm, mm, los volcánicos y fuentes hidrotermales también son
algunas de estas consecuencias o, sí, efectos de lo que es el vulcanismo. Y aunque ustedes no lo crean, la mayoría o la mayor parte de los volcanes se encuentran en el fondo del mar y presentan actividad similar a los de la superficie. De hecho, lo hacen con la misma intensidad o fuerza y con la misma violencia. La siguiente, por favor. Muy bien. Los volcanes se clasifican en activos, intermitentes y apagados, según su actividad volcánica. Eh, los activos, pues como su nombre lo dice, son los que están en erupción casi constante, como lo que es un ejemplo el volcán Kilauea, que está en Hawái. Lo que vendrían siendo intermitentes son los que presentan erupciones periódicas, o sea, pasan años para que vuelva a hacer erupción. Tal es el caso de uno de los volcanes más famosos de aquí de México, que es el Popocatépetl, y es la segunda imagen que les puse. Y pues básicamente los apagados son los que ya no tienen erupción o no han hecho erupción en muchísimos años. Y un ejemplo de este tipo de volcanes es el del Cofre de Perote. Bueno, y esto sería respecto a lo que es el vulcanismo. La siguiente, por favor. Bien, ahora lo que serían los sismos o temblores. Los sismos o temblores son movimientos vibratorios de la corteza terrestre a consecuencia de procesos geológicos. Pueden ser de origen tectónico o volcánico. Los sismos se propagan a través de ondas sísmicas a partir de un punto de origen llamado foco o epicentro, y la porción en la superficie del foco se llama epífoco o epicentro, que es en donde se percibe el temblor con mayor intensidad. ¿Ok? Entonces, ahí en la imagen podemos ver que se origina primero un punto en lo que vendría siendo el choque de placas tectónicas. Ahí podríamos decir lo que es el foco. Después se expande, vemos las ondas, se expande y después cuando llega a la superficie, si se dan cuenta, aparece otro puntito rojo. Ahí es donde se genera el foco. Y entonces las ondas, pues bueno, se siguen expandiendo y ahí es donde se percibe con mayor intensidad lo que vendría siendo los temblores. Hay regiones donde la actividad sísmica es casi nula o desconocida, lo que pone de manifiesto que el peligro representado por los temblores es muy grande en ciertas regiones y casi nulo o insignificante en otras. La siguiente, por favor. Muy bien. Estudiando la distribución de los hipocentros de distintos terremotos que han tenido lugar a lo largo de la historia, se divide la superficie terrestre en tres zonas, que son zonas sísmicas, lo que serían regiones sísmicas, penisísmicas y asísmicas. Ajá. Entonces, las regiones sísmicas son zonas activas de la corteza terrestre muy propensas a sufrir grandes movimientos sísmicos. Coinciden con las zonas de impacto o roce de las placas. Ahora, las regiones penisísmicas son zonas en las que solo se registran terremotos débiles o de poca intensidad y no con mucha frecuencia. Y las regiones asísmicas son zonas muy estables de la corteza terrestre en las que raramente se registran terremotos. Son sobre todo regiones muy antiguas de corteza de tipo continental. ¿Ok? Entonces, en la imagen que yo les puse, lo que está marcado con azul son, si se dan cuenta, son las fronteras o los límites que hay entre placas tectónicas y ahí es donde pues se sienten más los sismos. Entonces, a nivel mundial, así estaría distribuido lo que vendría siendo estas zonas sísmicas. Si se dan cuenta, México es un territorio altamente sísmico.
En cuanto a lo que vendrían siendo los sísmicos, tenemos dos tipos de movimiento, que es el trepidatorio y el oscilatorio. La siguiente, por favor. Al generarse un temblor, las ondas sísmicas que se propagan en todas direcciones provocan el movimiento del suelo, tanto en forma horizontal como vertical. En los lugares cercanos al epicentro, la componente del movimiento es mayor que las horizontales y se dice que el movimiento es trepidatorio. Por otro lado, al ir viajando las ondas sísmicas, las componentes se atenúan y al llegar a un suelo blando, como el de la Ciudad de México, las componentes horizontales se amplifican y se dice que el movimiento es oscilatorio. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos tipos de movimientos y debido a este tipo de movimientos se divide o se hace una clasificación, más bien, se hace una medición de, de lo que vendrían siendo los sismos. A menudo, si el sismo es de gran dimensión y tiene lugar en tierra, se denomina terremoto, y si tiene lugar en el mar, se denomina maremoto, formando olas gigantescas llamadas tsunamis de enorme poder destructivo en las costas vecinas. Bien, respecto a la medición de los sismos, se realiza empleando escalas de magnitud e intensidad. Nosotros conocemos dos bueno, hay dos, que es la escala de Richter y la escala de Mercalli. La más conocida y que yo creo que todos hemos escuchado, pues es la primera, ¿no? La de Richter. Entonces, ¿en qué consisten? Bueno, la escala de Richter mide la energía liberada en el foco de un sismo. Es una escala logarítmica con valores del 1 al 9, lo cual quiere decir que un temblor de escala 7 es 10 veces más intenso que uno de grado 6. Ahora, la segunda escala, lo que es la escala de Mercalli, em, esta mide los efectos de un sismo y los daños que ocasiona. Tiene valores de 1 a 12 y se representan en números romanos. La intensidad 1 corresponde a un sismo percibido por pocos, en tanto que los grados 11 y 12 se comparan con las medidas 8 y 9 de la escala de Richter. Entonces, recuerden, la escala de Richter, este mide la energía liberada y lo que es la escala de Mercalli, más que nada registra lo que vendrían siendo los daños y los efectos de lo que son los sismos. Los efectos de un sismo traen como consecuencia el sacudimiento del suelo, los incendios, las olas marinas sísmicas y los derrumbes, así como la interrupción de los servicios vitales. eh, eh, Podríamos decir que estos servicios vitales pues son, por ejemplo, del agua o servicios médicos. En cuanto a lo que vendría siendo el ser humano, pues tiene efectos negativos como lo que es el pánico y el choque psicológico. Y aunque no lo crean, este movimiento de sismicidad también tiene eh, efectos positivos. Tal es el caso de que debido a estos movimientos y a la tecnología que hoy en día eh, tienen los científicos que estudian este tipo de movimientos, pues es más fácil estudiar la composición interna de la Tierra. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda respecto a lo que es el vulcanismo y la sismicidad? No más, no. Perfecto. Bien, la siguiente, por favor. Bien, ahora el siguiente tema es el ciclo hidrológico en la distribución de las aguas oceánicas y continentales. Sabemos que el agua ha sido indispensable para el desarrollo de los organismos vivos en nuestro planeta. El agua es y será un recurso invaluable para los humanos. Ahora bien, para poder nosotros entender este tema, tenemos que hablar de lo que vendría siendo la hidrosfera. Recuerden que nuestra Tierra está compuesta por diferentes capas, entre ellas está la hidrosfera, la litosfera y la atmósfera. Lo que es la atmósfera vendría siendo la parte gaseosa, lo que es la litosfera se vendría siendo la parte de la roca o la tierra, y la hidrosfera viene siendo la parte del agua. Bien, la palabra hidrosfera proviene de los vocablos griegos hidros, que significa agua, y sfera, que significa esfera.
por lo que etimológicamente se refiere al agua que existe en la esfera. O sea, la esfera entendida como la Tierra, ¿ok? En un sentido más amplio, la hidrosfera es el conjunto de aguas superficiales que la corteza terrestre en sus diferentes estados, líquida, sólida y gaseosa. A la hidrosfera la estudiará la hidrografía y para comprenderla mejor, la ha dividido en aguas oceánicas y aguas continentales. La siguiente, por favor. Bien, entonces, ¿cómo está distribuida toda el agua en el planeta? Está distribuida en aguas oceánicas y aguas continentales. ¿Qué son las aguas oceánicas? Bueno, las aguas oceánicas son la mayor parte de la superficie terrestre y está ocupada por una gran masa continua de agua salada, denominada océano, que rodea a los continentes y que recibe distintos nombres según su ubicación. Tenemos lo que es el Océano Pacífico, Atlántico, Índico, glaciar ártico y glaciar antártico. La composición del agua de los océanos es del 96.5% de agua pura y 3.5% de sales disueltas. También contiene minerales disueltos y aunque se ha especulado sobre la explotación de estos, no, no se ha tenido un resultado redituable. Mayormente el agua salada pues se explota más lo que vendría siendo las sales, ¿no? Las sales del océano. Bien, ahora, ah, la distribución de los océanos. Yo ahí en la imagen les coloqué cómo están distribuidos los cinco océanos, ¿ok? Tenemos lo que es el Océano Pacífico y es el más grande de nuestro planeta. Ocupa la tercera parte de su superficie y se extiende desde el mar de Bering en el Ártico hasta el mar de Ross en la Antártida. ¿Ok? Eh, el Pacífico alberga más de 25.000 islas y cubre un área de 165.7 millones de kilómetros cuadrados. Después tenemos lo que es el Océano Atlántico y este separa a América de Europa y África. Se extiende desde lo que es el Océano Glacial Ártico hasta la Antártida. Tiene una forma de S y una extensión a cerca de los 106.4 millones de kilómetros cuadrados, por lo que este es el segundo más grande. Entonces, el océano más grande es el Pacífico, después le sigue el Atlántico. Lo que vendría siendo el Océano Índico cubre casi un 20% de la superficie de la Tierra, se extiende desde Asia hasta la Antártida con 73.5 millones de kilómetros cuadrados. Incluye lo que es el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Después tenemos lo que es el Océano Antártico, que cubre desde la costa antártica hasta los 60 grados sur. Como tal, se tiene esa separación, ya que pues no tiene así como, ¿cómo decirlo? mm, Tierra alrededor donde se puede hacer una división más notoria. Lo que es el Antártico es el penúltimo en extensión con una superficie de 20.3 millones de kilómetros cuadrados. Y pues el más pequeño vendría siendo el Océano Ártico, que rodea el Polo Norte y se extiende al norte de Europa, Asia y América, con 14.1 millones de kilómetros cuadrados. La siguiente, por favor. Lo que son las aguas oceánicas están en continuo movimiento, es decir, presentan una dinámica, la cual está conformada por lo que son las olas, las mareas, los maremotos y las corrientes marinas. También ya les coloqué lo que vendría siendo un cuadro donde les coloco el océano, su ubicación y su tamaño. Entonces, ahora, respecto al movimiento de lo que vendrían siendo estas aguas oceánicas, tenemos lo que son las olas,
y estas se originan por la fricción del viento con el océano, lo que provoca un movimiento ondulatorio en el agua. Después tenemos también las mareas y estas se dividen en dos, que son mareas vivas y mareas muertas. Como tal, las mareas son el aumento o disminución del nivel del mar como el resultado de la fuerza de gravedad que la Luna y el Sol ejercen sobre nuestro planeta. Las mareas vivas eh, se dan cuando la Luna, el Sol y la Tierra se alinean, provocando que el nivel del mar alcance su altura máxima, por lo que las mareas muertas pues tienen un nivel muy bajo, llegan pues sí, a su nivel mínimo, ¿ok? Ahora, otro de estos movimientos son las corrientes marinas, que se dividen en corrientes frías y corrientes cálidas. Como tal, las corrientes marinas son ríos que corren en el interior de los océanos a diferentes profundidades debido a la diferente temperatura que tienen y debido a ella, pues pueden estar más cercanas a la superficie o más cercanas a lo que es el fondo marino. Ok, la siguiente, por favor. Eso es respecto a lo que vendrían siendo las aguas oceánicas y ahora lo que son las aguas continentales. Las aguas continentales se encuentran en glaciares, aguas subterráneas, en la humedad del suelo y la atmósfera, así como en ríos y lagos. Y su distribución es muy irregular debido a los componentes naturales como el relieve, el tipo de suelo o el clima. Bien, entonces, como les mencionaba, está distribuida en lo que son los glaciares. La siguiente, por favor. Ok. Los glaciares son gruesas masas de hielo sobre la superficie terrestre que se formaron por la acumulación y compactación de nieve. Se localizan en regiones con climas polares y son muy importantes ya que almacenan el 76,8% del agua dulce del planeta. Las aguas subterráneas, que abarcan lo que es el 22,6% de las aguas dulces, se forman cuando hay rocas permeables, es decir, que dejan pasar el agua, formando depósitos o ríos subterráneos. El anterior, por favor. En lugares con rocas calizas, el agua subterránea llega a formar cenotes y cavernas. Por ejemplo, en la península de Yucatán se ve mucho esto de los cenotes. Ahora, en cuanto a las aguas superficiales, estas representan solo el 0,6% del agua dulce y las conforman lo que son los ríos y los lagos. Los ríos, como tal, son corrientes superficiales de agua que descienden sobre un cauce de las partes altas a las bajas de lo que es el relieve. Se generan en lo que es la parte alta de una montaña y descienden, y es así como se generan los ríos. En general, las corrientes más pequeñas se unen hasta llegar a un río principal que puede abarcar varios territorios, como lo que es el río Amazonas, que recorre varios países de Sudamérica, entre ellos Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela y Brasil. Ahora, los lagos. Estos son depósitos de agua que cubren una depresión o zonas bajas del relieve y tienen diversos orígenes. Estos pueden ser debido al escurrimiento de un río, cuando se retira un glaciar, en los cráteres de los volcanes o en una falla tectónica. Por ejemplo, en el norte de Canadá y Rusia, los lagos son de origen glacial. En México, los más destacados se encuentran entre Jalisco y Michoacán, donde se localizan los lagos de Chapala, Cuitzeo y Pátzcuaro. Bien, la siguiente, por favor. Ahora, muy bien, una vez que ya entendimos cómo están distribuidas estas aguas y cómo se dividen, vamos a hablar de lo que es el ciclo hidrológico. ¿Ustedes sabían que la cantidad de agua que se tiene en el planeta es la misma desde hace millones de años? No. Bueno, ahora ya lo saben. Y esto es debido al ciclo hidrológico. Recuerden que también lo conocemos como el ciclo del agua. Como este ciclo está en constante renovación y aparentemente, aunque vemos que debido a la evaporación, podríamos decirse que hay como pérdidas o algo así, realmente pues se sigue manteniendo la misma cantidad de agua.
Ah, así como el agua, bueno, ahí está lo que vendría siendo el concepto de lo que es el ciclo hidrológico. Este es un sistema cerrado en el que debido a diferentes procesos físicos, el agua se mueve entre la superficie terrestre y la atmósfera en tiempos variables y en cantidad constante, lo que se conoce también como balance hídrico. Y este ciclo utiliza la energía del sol para poder suceder. Entonces, recordemos que tanto el agua oceánica y el agua continental pues están en constante movimiento. Eh, el agua oceánica, pues como se los mencioné, su movimiento vendría siendo las olas, las mareas, etcétera. Y el agua continental pues sería en escorrentiano, que siempre está como escurriendo por diferentes lados, dependiendo del relieve que haya en cada zona. Entonces, así como el agua oceánica está en constante movimiento, el agua continental también está en constante circulación y renovación a través del ciclo hidrológico, que es un conjunto de procesos. Recordemos que está compuesto por lo que es la evaporación, la condensación, la precipitación, la filtración y el escurrimiento, mediante los cuales se renueva una y otra vez el agua continental y oceánica y se mantiene el balance hídrico de nuestro planeta. En la siguiente, por favor. Yo aquí, si puedes hacerle un poquito de zoom a la imagen. A ver, dame un segundo. Sí, ok. Ahí en esta imagen está representado lo que vendría siendo este ciclo hidrológico, lo que es lo- co- pues sí, cómo está distribuido, ¿no? En cuanto a la evaporación, la condensación, la precipitación. Y pues al lado les puse el concepto de cada uno de estos, pues sí, la definición de estos conceptos. Para fines prácticos, podríamos decir que el ciclo hidrológico inicia cuando el agua del océano y mares se evapora. ¿Ok? Acá donde está el solecito, si se dan cuenta, hay una gran ola y pues el sol calienta el agua, ¿no? Entonces el agua se calienta, se evapora y asciende a lo que es la atmósfera en forma de pequeñas gotas de agua, que al condensarse forman nubes. Sí, esa también la voy a subir, todas las presentaciones las voy a subir al Classroom. Entonces, llegamos a lo que es la condensación, se forman las nubes, las cuales son arrastradas por el viento y se precipitan por efecto de la gravedad en forma de lluvia, nieve o granizo, muchas veces en los continentes, aunque también se precipitan en los mares. De la lluvia que cae en la superficie terrestre, una parte se evapora y regresa a la atmósfera, otra es absorbida por el suelo, lo humedece y se infiltra en el subsuelo y forma los mantos freáticos o aguas subterráneas que afloran en forma de manantiales. Y otras se juntan formando lagos y ríos que conducen el agua hasta los océanos y mares a través del escurrimiento. Con ello se reemplaza el agua que se evaporó y se cierra el ciclo para iniciarse nuevamente. Cuando el vapor de agua precipita en forma de granizo, pronto se deshace y el agua sigue el ciclo, y cuando lo hace en forma de nieve, se deposita en las partes altas de las montañas o en los glaciares, donde puede permanecer mucho tiempo, quizá años, hasta que por efecto de los rayos solares se deshiela y se incorpora nuevamente a lo que vendría siendo el océano para iniciar el ciclo hidrológico una vez. Aquí también cabe mencionar que la vegetación en general absorbe por sus raíces lo que es el agua del suelo y la reintegra a la atmósfera a través de sus hojas mediante la evapotranspiración, participando con ello también en el proceso de renovación del agua. Este proceso de evapotranspiración es el resultado de un proceso por el cual pues, el agua cambia de estado líquido a gaseoso dentro de lo que vendría siendo la plantita. Y pues este como tal solo es un proceso de lo que vendría siendo la vegetación, ya que si no lo hace la vegetación, pues solo es la evaporación. ¿Ok? Y pues bueno.
Puedes reducir un poquito, bueno, poner normal la diapositiva. Como tal, pues mientras yo les fui describiendo este proceso, les fui mencionando ya lo que es la evaporación, la evapotran- evo- evapotranspiración, lo que es la condensación, lo que es también la filtración, la precipitación, el escurrimiento, todo eso ya pues no hace falta que se los mencione. De todas maneras, ahí en la presentación ya están representados esos conceptos como tal. ¿Ok? Entonces,